Y es así, es momento de hablar de política internacional y es por eso que ya tenemos aquí a nuestro invitado, a Sergio Guzmán. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué dicen, chicas? ¿Cómo les va? Buen día. Bienvenido nuevamente. Un tema importante, ¿no? Las elecciones de la constituyente en Chile. ¿Qué pasa ahí? Se han elegido, sí, justamente, se acaban de elegir con los consejeros que formarán la asamblea, que es la encargada de modificar y de redactar una nueva constitución. Recordemos que en este momento en Chile la constitución que a ellos les rige es la redactada allí por 1980 bajo el mandato de nada más y nada menos que de Augusto Pinochet. Claro. Es decir, tienen una constitución emanada de una dictadura. A Chile le rige en este momento, a ese país, lo rige una constitución emanada de un gobierno de facto, de un gobierno que asaltó el poder. Y que, bueno, ahora nos hemos encontrado con una situación en donde de esta última elección se han elegido los consejeros constituyentes, que son, como decimos, los encargados de redactar esto, pero que, con una particularidad, que el gobierno de Boric, que es un gobierno, como sabemos, de centro-izquierda, progresista, ha perdido, pero de una manera estrepitosa en las elecciones, dado que quien ha obtenido la mayoría ha sido no la derecha, la ultraderecha, porque bajo el seguimiento, el mandato, la referencia de un político que fue con quien compitió en las elecciones contra Boric, que es Kast, José Antonio Kast, que tiene una historia muy oscura este hombre, porque él es hijo de un jerarca nazi emigrado que sirvió bajo las órdenes del nazismo, emigrado de la Segunda Guerra Mundial y que accede a Sudamérica mediante la famosa, se llamaba la Ruta de las Ratas, que se supone que era un corredor seguro para los refugiados nazis que venían a América Latina, y cuyo porcentaje ha sacado. En realidad hay muchas variables para analizar desde el punto de vista electoral en este sentido, porque si bien ha ganado la derecha, ha perdido más votos que los que sacó anteriormente. Bien. Ha sacado 200.000 votos menos, mientras que el espacio de Boric ha perdido 1.800.000 votos. Es decir, no es como que ha ganado tanto la ultraderecha, sino que ha perdido la centroizquierda. Es decir, que esto es un golpe duro para Boric, ¿no? Totalmente. Teniendo en cuenta que es presidente hace poco tiempo, Totalmente. es como que empezaría a definir un poco lo que serían las próximas elecciones presidenciales en Chile. Boric está por cumplir un año de mandato. Claro. Un año de mandato. Y Kast se ha encargado peligrosamente de decir, mirá qué interesante, estos son los números de la ultraderecha más el pacto seguro, que es la derecha tradicional. Entre los dos suman 34 votos, Claro. más los 16 conforman los 51 representantes que son los consejeros, ¿ves? 23 Claro, de la extrema 23 derecha, y 11. el pacto seguro 11, son en total 34 de 51 consejeros. Es un número muy relevante y es un número de peso. Y además teniendo en cuenta que se va a reformar la constitución de la época de Pinochet, Sí. con mayoría de la ultraderecha, o sea, no sabemos qué Bien. puede pasar. Claro, porque ahora, mirá qué paradójico, resulta ser que aquel sector que bregaba por no modificar la Constitución es quien ahora precisamente tiene en sus manos la tarea de redactar una nueva Constitución. Claro. Es decir, la sociedad y es fantástico analizar esto porque se encuentra de nuevo cómo volvemos, es un giro de 180 grados, volvemos al principio. Claro. Porque, como bien lo señalan ustedes también, es un gobierno joven. Kast ya se ha encargado de decir que el gobierno está terminado, que es un gobierno fracasado. Esos discursos de la ultraderecha son los que precisamente no contribuyen ni colaboran al sistema democrático y no hacen precisamente a la gobernabilidad. Pero si avanzamos en las placas vamos a ir viendo paulatinamente números que nos reflejan algo muy interesante, que tiene que ver también con una cuestión de la agenda planteada. Esto es lo que decíamos de la cantidad de representantes que tiene el espacio de Boric. Claro. Sí, 16 representantes contra 34, imagínate lo que va a ser. Encima esos 34 tienen capacidad de veto. Entonces, estás contra la espada y la pared, y lleva 10 meses de gobierno. Y ya está diciendo la ultraderecha, diciendo que es un gobierno terminado, fracasado. Pero si avanzamos vamos a ver una cuestión que tiene que ver con la agenda. ¿Sí? Mirá la participación ciudadana cuando era, en el caso del 55% es cuando era obligatorio. Bien. Perdón, era opcional. Ahora es obligatorio y hay un 85%. Buen número, alto, ¿no? porque es obligatorio. Alto.
Bueno, pero acá las elecciones también son obligatorias y no hemos tenido ese porcentaje de tenemos entre un participación. 70, un 75, 80%, 82%, que son números altísimos. Esto es un número altísimo, pero ¿qué particularidad? Mirá la siguiente placa, si nos acompaña, vamos a ver que el porcentaje de votos en blanco y votos nulos es de un 21%. Un montón. Esto brega precisamente contra la representatividad. ¿Sí? Y la legitimidad representativa. Ahora estamos en un problema. Claro. Porque si me decís que de un 85%, más de un 20% ha votado en blanco y nulo, es cierto que desde 2020 hasta hoy han habido 7 elecciones, pero sin embargo, ese puede ser un factor. Esto habla también como una disconformidad con ambos sectores. Sí, porque Boric... Como el indeciso, podríamos decir. Sí, Boric no ha tenido la capacidad de dar respuesta a cuestiones que vamos a ver ahora en reciente encuesta de abril. Se han manifestado algunas preocupaciones que tienen que ver con la sociedad chilena. Mirá qué interesante. En primer lugar, crimen y violencia. La cuestión de la seguridad. Sí. En segundo lugar, ¿con qué está relacionada la seguridad? Con las corrientes migratorias. ¿Viste las estigmatizaciones? Sí. Mira, después tópicos tales como la inflación, la cuestión de la economía, el desempleo, etcétera. Mira qué lugar ha quedado relegado la agenda que intentó plantear Boric. Pobreza y desigualdad al quinto lugar de la agenda. Es decir, la agenda la canaliza la derecha. Tal cual. Y mirá por qué tema, por cuestión de la seguridad. Si no la cuestión de la distribución del ingreso, la igualdad de oportunidades, la ampliación de derechos, el desempleo, la pobreza. Entonces, la agenda la canaliza la derecha y canaliza todo ese descontento y lo pone al tope de las preocupaciones y en definitiva, te impone la agenda, te implanta la agenda. Esto es muy representativo y esto es muy interesante de analizar, porque además esta cuestión doble de estigmatización, si hay una cuestión de inseguridad, está relacionada con los peruanos y los bolivianos que ingresan desde el norte a nuestro país. Entonces lo que se le exige a Boric es un mayor control de migratorio y de la inmigración que ingresa a nuestro país. Es una sociedad profundamente conservadora, que ahora se encuentra ante un desafío que era histórico, una constituyente que podría haber sido paridad de género, educación pública, salud pública, sistema de pensiones, y ahora son esos mismos que defendían la constitución del 80, quienes van a tener la tarea de modificar. Van a cambiar. Sí.